agregamos un datito más que me traía Darío Villarroel, a quien saludo. ¿Cómo te va, Darío? Gracias. En el día de mañana, que se cumple justamente un año, va a haber una gran cantidad de marchas y homenajes a, lamentablemente, estas dos personas que murieron como consecuencia de la explosión. Así es, desde temprano hay reuniones, marchas, todo esto en Moreno, para visibilizar un hecho que todavía está stand-by, nadie en una respuesta. Hay algún que otro imputado, pero desde el punto de vista jurídico no hay ningún avance en cuanto a quién fue el responsable de lo que pasó en la escuela de Moreno, donde murieron dos compañeros, una maestra y un auxiliar. Y un auxiliar, gracias. Bueno, hoy sí, 1 de agosto, se cumplen 2 años de la desaparición física de Santiago Maldonado, por eso estamos con María Elena Nadeo, que es de APDH, y también con el doctor Mauricio Rojas, que es del equipo jurídico de APDH. María Elena, primero preguntarte, ¿no? ¿Qué significado le encontramos hoy a todo lo que sucedió con Santiago a 2 años? Y lo digo porque quizás de alguna manera fue lamentablemente la punta de lanza para hablar de una política que lleva adelante este gobierno. Sí, efectivamente la lucha por justicia, por verdad y justicia por Santiago Maldonado es una de las banderas más dolorosas, más difíciles de este periodo del gobierno de Macri y de Patricia Bullrich, porque allí se expresa mucho de este paradigma represivo que estamos denunciando y que en todas las provincias y en todo el país han arremetido con una política de persecución a los luchadores sociales. No olvidemos que la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se producen en el contexto de una movilización, de un reclamo por las tierras de la comunidad mapuche, por la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Y realmente la orden con la cual Gendarmería avanza sobre el territorio mapuche, sobre el Pulov, Cuyamén, fue una orden ilegal, fue una orden... Patricia Bullrich en ese momento desde el gobierno nacional empezaron a endurecer las órdenes y los incentivos a las fuerzas de seguridad para reprimir sin resguardos judiciales suficientes, para reprimir y utilizar la fuerza letal, o sea, la fuerza de las armas de fuego, sin los controles habituales, sin todo el cambio de protocolos en las fuerzas de seguridad, fue endureciendo, bueno, la doctrina Chocobar, ¿no? Esto de licencia para matar, y esto ha generado una cantidad de víctimas. Santiago Maldonado fue quizá el primero en este último periodo, Rafael Nahuel en noviembre, también en el sur, pero también Luciano Pereira en Tucumán, también los chicos de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Santiago, quienes tratan de desacreditar el hecho siempre dicen, bueno, Santiago se ahogó. Sí, Santiago se ahogó, pero el tema es en qué marco, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Igual hay que recordar que acá pasaron 2 jueces, que hubo un juez que durante un tiempo miró para otro lado, el doctor Otranto, que hablaba permanentemente con la gente del gobierno para ver cómo iba la investigación, y después apareció otro juez, el juez Geral, que parecía que iban a prolijar, pero no nos olvidemos de un dato. Previo a las elecciones de 2017 estuvo la autopsia, donde todo el mundo estaba pendiente, ¿te acordás? Un viernes, ya casi comenzando la veda, inmediatamente se dijo que se había ahogado, para darle de alguna manera un marco político de protección a la responsabilidad que tenía en ese momento el Estado, que era el gobierno. Esto está claro, ¿no? Sí, Doctor, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que antes de comenzar a desmenuzar eso que dice con mucha precisión, yo quería comentar el tema de que esta campaña que desde el Estado se inició de represión, también fue desde las estructuras más altas del Estado, se inició una campaña de demonización de la figura de Santiago Maldonado, al punto que hace 11 días un escultor que quiso hacer una escultura de Santiago Maldonado está detenido. Fue detenido, exactamente, está detenido bajo la orden del Juzgado de Garantías número 6 de Loma de Zamora. Yo soy abogado de la querella en el caso de Santiago Maldonado y he asumido la defensa del artista de Julio César Báez desde el día lunes. Y justamente... ¿Y qué delito le pusieron? Resistencia a la autoridad. ¿Es encarcelable, doctor? No, lo que pasa es que resistencia a la autoridad como un instrumento que vemos que utilizan la fuerza de seguridad. Lo vimos en el caso de las chicas que se besan en Capital y que terminan una condena. Prácticamente se ha convertido en el caballito de batalla de la fuerza de seguridad para disciplinar a las barriadas populares. Es la misma figura que se utilizó y que se planteó prohibir la excarcelación de Fausto Jones Wallace y Lautaro González, que son los chicos que bajan el cuerpo de Santiago Maldonado.
Conozco perfectamente porque además ejercí la defensa de Nahuel. De Rafael Nahuel, perdón. Porque ejercí la defensa en casación, defendiendo la excarcelación. Es decir, claramente es una figura antojadiza que utiliza la policía. Lo que pasa que la utilizan una vez, no pasa nada. La utilizan 2 veces, ya se complica, y la tercera, como en el caso que está ocurriendo con el escultor, ya es una causal para el cual quieran impedir la excarcelación. Nosotros estamos pidiendo una audiencia, ya la pedimos. Estamos pidiéndole al juzgado de garantía que la ordene inmediatamente. Estimamos que el lunes, martes sería el plazo máximo y sin dudas estamos convencidos que vamos a lograr la excarcelación. Pero volviendo a la cuestión del caso de Santiago Maldonado, en diciembre Geral hace un cierre que para nosotros fue escandaloso de la causa. Las querellas apelamos. Apelamos fundamentalmente porque decimos que no está cerrado el caso para nada. La represión de Gendarmería no fue investigada por Geral de ninguna manera. Ahí ellos utilizan la flagrancia, que claramente la flagrancia, como la resistencia a la autoridad y todo este tipo de instrumentos, la Fuerza de Seguridad lo utiliza como un artilugio. Y justamente nosotros decimos que ese operativo fue ilegal porque claramente la coordinación del asalto, de los pelotones de asalto, que luego forman en 3 regimientos y que hacen el ingreso violento a la Pulov, se había coordinado desde el día anterior. Y no lo digo yo, ni lo dice ninguna querella, lo dice una gendarme que es Dragma Pérez, que incluso Geral toma el testimonio, pero toma la primera parte de ese testimonio. Lo que no dice es que la gendarme en su testimonio dice que ella estaba de licencia el 31 de julio, a las 11 de la noche recibe una llamada telefónica de parte de su jefe para que forme a las 8 de la mañana del día 1 de agosto. Está claro que la Gendarmería no llama a todas sus reservas, aún aquellas que están de descanso, sino era para darle una masa crítica a un operativo importante. Quiere decir que la flagrancia fue un artilugio para justificar una violación de domicilio que ante un proceso ilegal termina en la muerte de una persona. Eso el Código Penal lo tiene establecido en una figura penal que es el 80, inciso 9, que es un homicidio agravado, abuso de autoridad seguido de muerte. O sea que en principio creemos que el caso de Santiago se tiene que investigar sobre esa base. La segunda discusión que nosotros planteamos como querella es qué pasó con Santiago. Claro. Entonces, ahí hay una serie de pericias que no están resueltas. Por ejemplo, el tema del dinero, hoy el juez Geral en el Infobae da su versión del dinero. Nosotros tenemos una versión distinta. De los billetes, exactamente. Él es el director técnico de la autopsia. Nosotros los abogados que hacemos el control de la cadena de custodia de la prueba, consentimos no participar en esa autopsia porque había una abundancia de peritos. Pero claro, el perito médico no tiene la vista como un abogado para controlar la cadena de custodia. Él era el director del procedimiento. Cuando sacan las pertenencias de Santiago, en vez de tomar y custodiar el dinero que tiene un nivel de degradación mucho más alta, él opta por peritar un DNI que tiene un compuesto de polímero con un nivel de degradación que científicamente 78 días bajo el agua no nos iba a decir absolutamente nada. Claro. Por eso que cuando él tiene el resultado ya tenía la sentencia escrita. Le dan el resultado del DNI, que además tampoco es el DNI, porque ni siquiera controló la cadena de custodia del DNI y terminó mandando a peritar un DNI que era amuleto. Es decir, hay una serie de incongruencias. La segunda cuestión incongruencia que él no responde es una perito que fue la palinóloga que dice que el polen adherido en el cuerpo de Santiago Maldonado no era compatible 78 días, ya que ese tipo de polen solamente puede estar adherido bajo el agua no más de 30 días. Eso es una pericia científica de un perito puesto por el juzgado, no por las querellas. Y él se aparta de eso. Y el tercer elemento que nos parece que es claramente importante, se lo hicimos saber en la Cámara, incluso proyectamos en la Cámara de Comodoro el video, el rastrillaje del 5 de agosto, 4 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, donde se ve a los buzos tácticos que en un momento se levantan y el agua no le llegaba en el punto cero, estamos diciendo que es donde es encontrado Santiago Maldonado, claro. La aparición, el agua no le llegaba por abajo de la cintura. Entonces nosotros le decíamos a la Cámara, ¿cuál es la explicación lógica y jurídica para que ustedes nos digan que Santiago se ahogó en ese lugar? ¿Y cuál es la explicación científica y lógica para que ustedes nos digan que el 5, estos tres
buzos que estaban buscándolo no lo hayan encontrado. Claramente daba toda la hipótesis de que ese cuerpo no estaba ahí. María Elena, da la impresión de que hay cierto apuro, ¿no?, por cerrar el tema Maldonado. Sí, además que nosotros denunciamos desde un primer momento. Ustedes recuerdan cuando buscábamos realmente dónde estaba Santiago Maldonado, la cantidad de pistas falsas que fueron alentadas desde las mismas usinas del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando se puso incluso en boca de políticos importantes como Lilita Carrió u otros, estrategias evasivas para diluir la investigación. En un primer momento, en esas primeras semanas que fueron cruciales, todo el Ministerio de Seguridad y todo el elenco político oficialista estaba tratando de decir que Santiago Maldonado no existía, que no había estado allí, que se lo había visto en Chile, que se lo había visto en Entre Ríos, que se lo había visto en otros lugares del país, para desviar justamente la investigación. Una investigación que, tal como decía recién Mauricio Rojas, tendría que haberse centrado profundamente en el lugar donde buscarlo, y bueno, y por eso allí la PDH, los familiares, Sergio Maldonado, todos buscando y presentando, bueno, en principio el habeas corpus, y después, bueno, tratando de poner un poco de orden frente a esta confusión deliberada que generó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nosotros desde la PDH, además de ser querellantes en la causa, junto con Sergio Maldonado y otros organismos de derechos humanos, hemos presentado, también con el patrocinio del doctor Mauricio Rojas y otros compañeros y compañeras del área jurídica, hemos presentado una denuncia contra Patricia Bullrich, justamente porque pensamos que desde su ámbito en el Ministerio de Seguridad y junto con otros de sus funcionarios políticos como Pablo Nocetti y otros subsecretarios, Pablo Nocetti estuvo en el lugar el día anterior y ellos en realidad hicieron un plan de persecución contra la comunidad mapuche. ¿Se acuerdan que alentaban la existencia de un RAM? Como si hubiera habido una conspiración de tipo terrorista en el sur. Y además agregamos más en esa denuncia, que nosotros la presentamos en Comodoro Pi. Ellos en enero del 2016 modifican el protocolo a la protesta social, donde modifican esencialmente, Patricia Bullrich, dos elementos. Uno, introduce la flagrancia. Y el segundo elemento es eliminar la prohibición del uso de armas de fuego que tenía el protocolo anterior. Como consecuencia de esa modificación tenemos dos muertes. Uno por el uso de la flagrancia, o supuesta flagrancia en el caso de Santiago, y el dos, la muerte de Rafael Nahuel por la eliminación de la prohibición del uso de armas de fuego. Ahora, ¿dónde se hace esa modificación del cambio de protocolo? Se hace en Bariloche. Ahí. Se hace ahí. Y entonces nosotros creemos que hay una hipótesis muy fuerte que prácticamente se planteó como una especie de declaración de guerra a la comunidad mapuche. O sea, un protocolo de modificación que claramente estaba dirigido a ellos y que la consecuencia inmediata de ese protocolo fue la muerte de dos personas. Gracias a ambos, muy amable. Y hoy tenemos el acto nosotros ahí en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, convocado por el conjunto de organismos de derechos humanos y los familiares de Santiago, así que a las 5 de la tarde estamos todos ahí reclamando la apertura de la causa, el seguimiento de la investigación, verdad y justicia. Y atención con el tema de los infiltrados, porque cada vez que hay una marcha de este tipo aparecen, estamos en campaña electoral, ojo, tranquilidad, porque siempre hay provocadores que quieren de alguna manera desvirtuar una marcha que tiene que ver por la verdad, por la justicia y la responsabilidad del Estado argentino por la muerte de una persona. Fue algo que advirtió el hermano de Santiago. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, muy amable. Nos vamos.